al dedicarle todo este tiempo a los oyentes de RPP Noticias, la verdad que se lo agradecemos mucho, ellos lo aprecian también. Vamos a tomar llamadas del público para ver qué dudas tiene nuestra población, nuestros oyentes, para que de esta manera podamos aclararle conceptos a ellos. Vamos al Callao. Óscar está en el Callao. Óscar, bienvenido, buenas tardes, el doctor Munaico lo escucha. Buenas tardes, doctores. La preocupación o la inquietud en todo caso que yo tengo 68 años. Si yo tuviera síntomas de la enfermedad, ¿no sería mejor que me quede en casa, guardando la cuarentena y no salir? Porque yo veo que las tremendas colas que hay en los establecimientos de salud, no sé, no entiendo por qué. Y me parece que esa no es una buena política, esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes, que son los expertos. Don Osquitar, una preguntita. ¿Usted está vacunado? Sí. Muy bien, lo felicito. ¿Está vacunado? ¿Ya recibió su tercera dosis? Así es. Muy bien, lo felicito, don Oscar. Qué maravilla conversar con usted. Y su punto es muy bueno. Le agradecemos. Doctor Munaico, la gente que se siente un poco mal, ya de frente, quedarse en la casa y de repente ni hacerse la prueba, porque nos mandan aquí un mensaje por el interno y dice, a estas alturas, ya vacunados, nos dice el oyente, y conociendo mejor a la enfermedad, hacerse las pruebas ante síntomas leves me parece solamente para la estadística y nada más. Deberían quedarse en la casa. ¿Qué dice a estas dos inquietudes, doctor Munaico? Yo creo que son unas preguntas muy importantes. Un punto clave aquí es, obviamente, las vacunas nos van a proteger de reducir el riesgo de complicarse o de morir, pero todavía hay un riesgo, ¿no?, que tampoco es despreciable, ¿no? Y más aún en las personas que son mayores, adultos mayores, tienen alguna comorbilidad, es importante, ¿no?, ahí sí definir si están infectadas con el COVID, ¿no? Porque acuérdense que también está circulando influenza, ¿no? Influenza, entonces es importante en las personas que tienen alguna comorbilidad o son adultas mayores, ¿no? A pesar que tienen sus 3 dosis, es necesario que vayan, ¿no?, a poderse descartar. Muy bien, lo cual nos lleva a algo que se ha hablado muchísimo en varios países. Aquí en Estados Unidos se está hablando de eso, de que las pruebas en realidad deberían ser solamente para los grupos de riesgo. Lo que usted está diciendo, que el muchachito de 20 años, que se quede en su casa, que se aísle, que se quede ahí, no necesita saber, o sí. ¿Usted qué dice? Así es, bueno, obviamente esta demanda por las pruebas, ¿no?, y básicamente por este incremento explosivo que hemos tenido en el país, en varios países, y sabemos también que esta nueva variante es leve en los vacunados, ¿no?, y en los jóvenes, obviamente, los niños hacen un cuadro muy leve, por eso es clave, ¿no?, como decía, las personas que tienen comorbilidades o son adultas mayores, ellos sí es importante que se haga la prueba, ¿no? Deberían tener la preferencia en todo caso ellos, los más jóvenes con menos comorbilidades, después se la podrían hacer, ¿verdad? Muy bien. Vamos a escuchar a Carla, ella está en Surco, tiene una pregunta para su sobrino y su hermana. Carla, buenas tardes, el doctor Munaico la escucha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mire, mi sobrino el día miércoles empezó con síntomas de dolor de cabeza y náusea. Se le hizo la prueba antígena a él y a su mamá, que los dos viven juntos. Él sale positivo, ella sale negativo. Ella se hace al día siguiente una prueba molecular y sale negativo. Ambos ya están aislados. ¿Ya? Eso es por una parte. Por otra parte, el centro laboral de mi sobrino... A ver, vamos despacio que estamos apurados, Carla. ¿Cuál es la pregunta con relación al primer caso que nos cuenta? El sobrino de 19 años positivo, la hermana de 46 negativa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo de aislamiento deben hacer? Muy bien, ¿cuánto tiempo de aislamiento deben hacer? Pregunta, ¿su hermana, la que tuvo una prueba molecular negativa, ella tiene síntomas? No. No, muy bien, perfecto. Gracias por su pregunta, Carla. A ver, doctor Munaico, el caso es así. Ya lo escuchó usted. Sobrino de 19 años, muchachito, se infectó. Él tiene síntomas, prueba antígeno positiva, él tiene COVID. La mamá, ella, antígeno negativa, al día siguiente PCR positiva, asintomática. La pregunta es cuánto tiempo deben estar aislados. Y si viven solos en la casa, ¿necesitan usar mascarilla? Creo que había escuchado que el PCR era negativo, me parece. Ella sí, ella es negativa al PCR. Sí. Ella tiene negativo antígeno y PCR. Ok, entonces ahí y es importante,
claro, es importante evaluar el contacto, ¿no? Porque no todas las personas que se exponen frente a una persona infecciosa, ¿no? que es positiva, se va a infectar. Depende mucho si usó mascarilla, los lugares los cuales coinciden, ¿no? Si esta persona está enferma, ¿no? Hay que esperar que ya no tenga síntomas, ¿no? Y de acuerdo a la norma, obviamente, es 14 días, ¿no? Por eso queremos disminuirla. Y si la persona que tiene un PCR negativo, me gustaría saber cuándo fue el contacto, el último contacto, ¿no? Para ver si ya viven juntos, sí, viven juntos. Viven juntos. Sí, el miércoles han estado juntos, miércoles y jueves de la semana pasada. Entonces, a ver, si fue negativo al tercer día con PCR, ¿no? Lo más probable es que no esté infectada, ¿no? Y no tiene síntomas tampoco. Problema. Entonces ella debería estar también aislada 14 días, no salir al trabajo, etcétera. Claro, eso por es con ser la contacto. norma, ¿no? Obviamente es con la normativa que tenemos, que queremos nosotros cambiarla, ¿no? Pero si la persona no trabaja bien en su casa, ¿no? Ahí usando mascarilla, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Ya, pero ya tiene PCR negativa y podría decir que es negativa, que por alguna razón no se contagió, ¿no es cierto? Así es. ¿Ella sí podría salir entonces a trabajar? Bueno, el problema es que de acuerdo a la norma, si es que ella ha informado al empleador, le va a decir que se quede, ¿no? 14 días. Muy bien. Perfecto. Por eso que estamos pidiendo cambiando la norma, ¿no? Muy bien, ojalá que eso va a ser muy, muy, muy esperado. Esta semana que viene ustedes los expertos se van a reunir para que nos digan a cuántos días se acorta este descanso en la habilidad de tomar sus llamadas telefónicas para poder aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Luz nos ha esperado pacientemente y está en comas. Luz, muy buenas tardes. Gracias por esperar. El doctor Munaico la escucha. Buenas tardes, doctor. Qué gusto de escucharles. Por fin, por primera vez entra mi llamada después de muchos años, de tanto tiempo. Muy agradecido. Doctor, gracias a usted. Sí, doctor. Soy su fiel oyente de Radio Programas. Estoy bien enterada de todo. Qué bueno. Doctor, una consulta. No es para mí, es para mi hija. Tengo una hija que vive en los Estados Unidos, en Naples, Florida, Naples. Y bueno, ella con su hijita, los dos viven en Estados Unidos, se ha vacunado la primera y segunda dosis en el mes de marzo. Ya, pasaron los meses, todavía no había el refuerzo. Últimamente ya dijeron para refuerzo. Pero mi hija, antes de vacunarse para el COVID, refuerzo, se fue a vacunar para la influenza. La influenza que estaban vacunando allá, ella y la niña chiquita. Ya, se vacunaron para la influenza. Llegaron a su casa, no pasaron ni 2 o 3 horas, empezó la gripe fuerte para ellas dos. Les tumbó a la cama, estuvieron mal como 6, 7 días, fiebre, dolor de garganta, todo les dio, pero era la influenza. De la influencia, no sé si el efecto de la vacuna, me parece. Entonces yo le llamo los 6, 7 días, me dice, mami, estoy muy mal, estamos en cama. No hemos ido ni a trabajar, me he puesto la vacuna para la influenza y me ha chocado. Ahora no quiero ponerme nunca más ni una vacuna. Pero no, le digo, y la tercera dosis ya empezaron a vacunar acá, hija, le digo. No, yo no voy a poner ni el refuerzo ni la tercera dosis. Mira lo que me ha chocado para la influenza, a pesar de que yo me pongo de año en año la influenza, esta vez me ha chocado a mí y a mi niña. Ahorita estamos en cama, muy mal. Y entonces, ay mamita, le digo, pero ¿cómo? Ya me estoy haciendo la prueba todos los días y negativo. ¿Qué es lo que tengo? Pero tendrás el virus, pues niña, hija, le digo, no, ni en las pruebas no me sale. Acá me hacen todos los días la prueba y no me sale todo negativo. Ya. Estoy con la gripe. Ya pasaron. ¿Cuál es la pregunta, doña Lucecita? ¿Cuál es doctor, la pregunta? Entonces, ¿qué habrá sido, doctor? Le ha chocado la influenza. Y pasaron muchos días, y así todo el mes ha estado con la gripe, el resfrío, no quería vacunarse. Al que yo le llamé anteayer, estos días, le dije, Elian, que ya estás mejorcita, ponte tu refuerzo. Sí, ya me puse ya el refuerzo en plena gripe, con tanta gripe que estoy, que ahorita estoy resfriada, ya me puse, menos mal, no me chocó, no me pasó nada, yo y mi hija. Y doctor, y eso fue, no sé, ¿qué habrá sido? Le ha chocado la influenza, la gripa o el flu. Muy bien, gracias por la pregunta. Doctor Munaico, ¿qué puede haber ocurrido que a las horas de haberse puesto la vacuna de la gripe, porque no ha sido ni siquiera a los 2 o 3 días, sino a las horas, casi instantáneamente, empieza con síntomas? ¿Qué puede haber ocurrido allí? Sí, lo más probable es que se haya infectado con otro virus respiratorio, ¿no? En general, la influenza es una vacuna segura, ¿no? Puede haber problemas de dolor local, básicamente, puede haber alguna fiebre, pero pasa en 2 o 3 días, ¿no? Entonces,
probablemente se haya infectado con otro virus, ¿no? Y es lo que ocurre, a veces le echamos la culpa a las vacunas, ya estamos incubando una enfermedad y nos ponen la vacuna y decimos, no, la vacuna es la culpable, pero en realidad generalmente no es así, ¿no? Claro. Porque bueno, yo me he vacunado decenas de veces y cuando empiezan los síntomas es al día siguiente, no es a las horas, es al día siguiente, esa noche que uno se siente un poquito mal. Así que bueno, Luz, me alegro que su hijita se haya vacunado. Puede haber sido, como dice el doctor Munaico, que ella ya tenía una infección respiratoria y que casualmente, pues al recibir la vacuna de la gripe empezó con los síntomas respiratorios, pero probablemente no ha sido la vacuna, pero lo importante es que ya está protegida. Vamos a conversar con Eduardo, que está en Miraflores. Don Eduardo, buenas tardes. El doctor Munaico lo escucha. Buenas tardes, doctores. Muchas gracias por recibir mi llamada. Sí, tengo 62 años, tengo 3 dosis de vacuna Pfizer y hace 2 días comencé a sentir síntomas, ¿no?, de malestar, de dolor de cabeza, básicamente un poco de dolor de garganta. Iba a tomar un viaje, entonces para ese viaje me tomé una prueba antígena de laboratorio, salió negativa. Las molestias continuaron, al día siguiente me sentí peor, me pedí una prueba molecular para descartar y salió positiva de COVID, ¿no? La pregunta en particular es, ¿cómo puedo saber cuál de las cepas son las que me he contagiado? ¿Hay manera en el Perú de tomarse una prueba para saber si es Omicron, si es Delta o si es otra cosa? Muy bien. O imposible. Muy bien. Don Eduardo, felizmente usted está bien. ¿Qué síntomas tiene? Pues solamente para nuestros oyentes. Sí, afortunadamente, dolor de cabeza, digamos, yo nunca sufro dolor de cabeza, sí he tenido un dolor de cabeza casi constante, muy poquita, digamos, molestia de flema, digamos, el dolor de garganta lo tuve el primer día solamente, y fiebre tuve ayer, 37.3, me tomé medio para Sutracal, he pasado la noche bastante bien, hoy día no he tenido fiebre, estoy justo por debajo de 37. Pero mucho malestar, dolor de cintura, básicamente de cuerpo, cansancio y cabeza pesada, ¿no? Ese es el día, y mucha, desde el comienzo, mucho secreción nasal, y congestión nasal, tanto así que cuando fui a la clínica me dieron un antihistamínico porque a mí no me pueden dar Qué antihistamínico. bueno, don Eduardo. La pregunta siempre va a quedar: ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado tan protegido? Usted está protegido hasta con refuerzo. Gracias, don Eduardo. Es una buena pregunta. ¿Qué le podemos responder a don Eduardo, doctor Munaico? Sí, bueno, para poder saber exactamente qué variante es, se tiene que hacer un examen especial que solamente lo hace el Instituto Nacional de Salud y algunas universidades en el país. Pero por lo que describe nuestro amigo Eduardo, lo más probable es que ha sido Omicron, ¿no? Por las características de la sintomatología, ¿no? Bueno, en el se tamizan más o menos 300 muestras semanales para poder ver qué variante está circulando, pero no se requiere saber exactamente, pues, en todos los pacientes qué variante circula, sino en algunas de los pacientes se puede evaluar para ver cómo hacer el seguimiento de la pandemia, básicamente. Claro, creo que ese es el concepto importante, don Eduardo, lo que ha dicho el doctor Munaico. En ninguna parte del mundo, ni aquí en Estados Unidos, ni en Europa, ninguna persona particular puede ir a un laboratorio y pagar para que le digan si es Omicron o Delta. Eso no se hace. Esa prueba del secuenciamiento no es particular ni se puede pagar por eso. Lo que hacen los países, es lo que ha explicado el doctor Munaico, que de todas las muestras positivas de PCR, ciertos institutos o organizaciones escogen más o menos el 5% y allí hacen secuenciamiento, porque eso es información pública para saber qué variante hay en el país, pero para el individuo no puede pagar para que le digan, a ver, hágame Delta o hágame Omicron. Eso no se hace todavía. Quizás en el futuro pueda ser cuando estos secuenciamientos sean mucho más baratos. Doctor, hemos llegado al final, no sabe cómo le agradezco su paciencia y nos ha informado. Entonces, resumen, doctor, 21 regiones de nuestro país está aumentando exponencialmente los casos. Así es, doctor. Estamos con 21 regiones que están incrementando rápidamente el número de casos. Obviamente en las siguientes semanas va a incrementarse más lo que esperamos, ¿no? Esta es una variante que es explosiva, pero es importante que la población recuerde, pues, las medidas preventivas
Claro. Y la vacunación es clave, la tercera dosis sobre todo. En términos de hospitalización y muertes, está todavía plano, ¿no? Eso si no se ha movido. Así es, no se ha movido. Tenemos algunos casos que se hospitalizan y algunos pacientes que fallecen, pero no se ha incrementado, como se hubiese visto en las zonas anteriores, ¿no? Ahora básicamente son los casos que se han incrementado. Vamos a estar mirando eso con mucha atención, el número de casos de hospitalización y muertes. Tercero, ustedes van a discutir esta semana en el MINSA, esta y la próxima semana quizás, ojalá que sea esta muy pronto, cómo van a cambiar esa norma del descanso médico de 14 días y va a rebajarlo. Sí, se está ya discutiendo, ¿no?, a nivel de las direcciones del MINSA para poder evaluar el número de días que van a estar en aislamiento o en cuarentena, ¿no? Esperemos la siguiente semana ya tengamos ya el acuerdo y de ahí se tienen que modificar las directivas, ¿no?, las normativas que tenemos como ministerio. Fabuloso, muy bien. Y lo que nos dijo también, las pruebas de antígeno para las personas sintomáticas, las pruebas PCR para los que no tienen síntomas son las, digamos, más a escoger. Doctor Muneco, muy agradecido, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes. Encantado. Doctor César Muneco, investigador de los CDC del Perú, estuvo con nosotros. Esperamos